La noche de Chutzaria. Justo cuando estaba realmente agotada por la rápida sucesión de festivales, llegamos a Dorban, una pequeña ciudad con una mansión de invierno, situada más al sur que cualquier otra ciudad que visitara para el Festival de la Cosecha. Un bosque situado en uno de los pueblos agrícolas de los alrededores contenía el ruelle de material de otoño, que era un ingrediente clave en la poción de jurebe que necesitaba. Había luna llena en la noche de Chutzaria, y era una noche que supuestamente tenía más maná otoñal que cualquier otra. Un ruelle recogido entonces sería aparentemente el mejor material otoñal que podríamos cosechar dentro de Ehrenfest, pero eso estaba todavía a 2 días de distancia. Después de informar al alcalde de Dorban que nos quedaríamos unos días después del Festival de la Cosecha, devolvimos parte de la comida que nos dieron como impuestos como pago por nuestra estancia. Parecía que todos los demás también estaban bastante agotados por el fervor de todos los festivales. Era el momento perfecto para descansar, así que bebí algunas pociones energéticas y dormí profundamente para recuperarme. También pasé mi descanso revisando la mansión de invierno, caminando por los terrenos mientras consideraba si podría funcionar como un aula temporal del templo. Abrí el libro ilustrado que Fran había leído durante el bautismo y lo volví a leer en voz alta. Esta vez, no solo a los niños bautizados, sino todos los niños cercanos escucharon atentamente. No había mucho que hacer durante el invierno y si lo manejábamos bien, tenía la impresión de que sería fácil aumentar los índices de alfabetización en los pueblos agrícolas. Esta noche es la noche de la Chutzaria. Duerma bien esta tarde, Lady Rosemine. El ruelle madura con la luz de la luna llena, así que la cosecha continuará hasta bien entrada la noche, explicó Eusticus mientras desayunábamos juntos. Él, Damuel y Eckhart irían a buscar un árbol de ruelle después del almuerzo. Lo marcarían mientras hubiera luz, luego volverían y esperarían a que saliera la luna antes de volver a salir conmigo. Bien. Preparar todo suena como un montón de trabajo, pero confío en que lo hagas bien. Para evitar ser un peso muerto cuando llegara el momento, tomé una siesta como se me pidió. Dormí tanto que no tenía mucha hambre cuando me desperté más tarde esa noche, pero empecé a cenar de todos modos. Encontramos un árbol y podemos irnos tan pronto como llegue la noche. ¿Te sientes bien, Rosemine? Eckhart preguntó. Sí. Me siento bien, respondí. Un ordónance entró volando en la habitación justo cuando estábamos terminando de cenar. Aterrizó en el brazo de Eckhart y luego empezó a hablar con la voz de Ferdinand. Aparentemente había habido un problema con su horario, lo que significaba que no podría unirse a nosotros. Eckhart suspiró decepcionado y luego sacó la cinta para rehacer la ordónance y enviar una respuesta. Encontramos un árbol de ruelle sin problema y lo recogeremos esta noche como estaba previsto. Eusticus recogerá algunos para usted también, Lord Ferdinand. Fui a mi habitación a cambiarme de ropa después de la cena, poniéndome un vestido simple y sin adornos hecho de una tela particularmente firme. Debajo de esto llevaba el mismo tipo de pantalones que usaban los caballeros femeninos para no tener que preocuparme de que se me levantara la falda. Esto no es muy lindo, ¿verdad? Preguntó Nicola, la decepción clara en su voz. Mónica, por otro lado, compartía el amor de Wilma por las cosas simples. Sacudió la cabeza. La decoración no es necesaria cuando nos reunimos en el bosque, Nicola. Lo que más importa es llevar algo que sea fácil de mover. ¿No es así, Lady Rosemine? Exactamente. Lo último que necesito son adornos que se interpongan en mi camino esta noche. Me frotaron una capa de gel en el pelo para mantenerlo unido y luego lo ataron todo en una cola de caballo. Luego cambiaron los zapatos cortos que usaba cuando caminaba por la mansión de invierno por botas de cuero hasta la rodilla que eran perfectas para moverse por el bosque. Podía sentir una explosión de alegría cada vez que apretaban las cuerdas. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en un bosque y aún más desde que hice alguna reunión. ¿Necesito poner todo mi empeño en esto? Desde que entré en el templo, apenas he ido al bosque. A las aprendices de doncella del Santuario Azul se les prohibía trabajar por su cuenta, y mis ayudantes, especialmente Fran, se opusieron a que fuera al bosque. Sin mencionar que, incluso cuando quería ir, mi resistencia terminaba convirtiéndome en un peso muerto para todos los demás.
Al final, siempre me quedaba en el templo, viendo a Lut y Gil dirigirse al bosque como parte del proceso de fabricación de papel del taller. Y ahora que era la hija adoptiva del archiduque, pasaba todo el tiempo viajando entre el templo y el castillo. ¡Ah, estoy tan emocionada! Una vez que mis botas estaban puestas, me levanté y dejé que mis asistentes me pusieran un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Tenía bolsas con guantes de recolección y espacio para los materiales, además de un recipiente para que yo pusiera una piedra fai. También me pusieron un segundo cinturón de cuero, con el cuchillo que Ferdinand me había preparado. Por lo que yo sabía, eso era todo lo que necesitaba para la reunión. Miré el cuchillo y todas las herramientas de recolección en mi cinturón y me reí para mis adentros. Puede que no tuviera una armadura como la de Brigitte, pero mi traje definitivamente se veía muy bien y heroico. ¿Cómo me veo, Mónica? ¿Nicola? Creo que te ves maravillosamente capaz, dijo Mónica con calma. Nicola, en cambio, apretó el puño y me miró con una emoción inconfundible en sus ojos. Se ve súper fuerte, Lady Rosemine. Y tan genial. Contenta de que Nicola me hubiera dado los elogios que buscaba, salí de mi habitación y me dirigí a donde todos los demás estaban esperando. «Eckhart, ¿no me parezco a la chica más fuerte que has visto nunca?», pregunté, extendiendo mis brazos para que él y los demás pudieran ver. Eckhart abrió los ojos y sacudió la cabeza con una expresión muy decepcionada. «No debes hacer nada más que recoger el ruelle». «¿Entiendes?», dijo, como si le hablara a un niño que siempre se negó a escuchar. «Bien». Una vez que todos estuvieron listos, salimos. Esperaba que fuera un poco más brillante gracias a la luna llena, pero en realidad estaba bastante oscuro. Levanté la vista confundida y vi que la luna era de un color diferente al que había visto antes. ¿Ese soy solo yo o la luna es púrpura ahora mismo?, grité, señalando hacia el cielo nocturno. Estaba un poco disgustada por el color, pero todos los demás simplemente miraron hacia arriba sin reaccionar. «Es la noche de Chutzaria», dijo Eusticus encogiéndose de hombros. Mientras tanto, Eckhart me miraba sorprendido. «¿Nunca has visto esto antes, Rosemine?» «Nunca. No suelo salir cuando es tan tarde, y en otoño suelo estar postrado en la cama», expliqué. Pero incluso entonces, había vivido en este mundo durante 3 años, y nadie había mencionado ni una sola vez nada sobre la luna poniéndose púrpura. El clima se vuelve mucho más frío después de la noche de Chutzaria, así que se dice que es el día en que el poder de Wigeliebe, el dios de la vida, finalmente supera al de Chutzaria, la diosa del viento. En contraste, la luna se tiñe de rojo en la noche de Flutrane al comienzo de la primavera. Ya que es cuando la nieve comienza a derretirse, se dice que es el día en que el poder de Flutrane, la diosa del agua, finalmente supera al de Wigeliebe, el dios de la vida. Aparentemente esta noche no fue la única noche en que la luna cambió de color. Sucedía todos los años cuando las estaciones cambiaban, y como el relativo fortalecimiento del maná no tenía nada que ver con los pobres plebeyos de la ciudad baja, llegué a la conclusión de que mi familia simplemente no se había molestado en decírmelo mientras estaba postrada, en la cama con fiebre. Lady Rosemine, los rueyes florecen bajo la luz de la luna llena. Ahora debería ser un buen momento para empezar, dijo Eusticus antes de producir su bestia alta, subiéndose y volando. Yo hice lo mismo, siguiéndole mientras miraba incómodamente a la brillante luna púrpura. Brigitte y Damuel estaban a ambos lados de mí, mientras que Carlos seguía por detrás. Pasamos por encima de la ciudad agrícola, que estaba desierta ahora que todos viajaban a la mansión de invierno, y avanzamos hacia el bosque hasta que encontramos el árbol que Eusticus había mencionado en la cena. Había volado al bosque sin dudar en absoluto gracias a saber exactamente dónde ir, aunque, a pesar de que mencionó marcar el árbol, no tenía ni idea de cómo lo encontró. Lady Rosemine, ese es un árbol de ruelle, dijo Eusticus. El árbol era alto y sin hojas, en cambio tenía ramas metálicas de las que habían florecido docenas de flores similares a magnolias blancas. Cada una de ellas emanaba un poderoso aroma. Los pétalos de las flores se desprenderán desde el exterior cuando la luna llena brille sobre ellos, y el ruelle interior crecerá. Pasará algún tiempo antes de que maduren completamente, explicó.
asentí con la cabeza, acercando a Lesia una de las flores. El olor se hizo aún más fuerte a medida que me acercaba, así que cerré los ojos y lentamente inhalé el dulce aroma. Era, en una palabra, embriagador. ¿Los pétalos de las flores también serían buenos materiales? Creo que se podría hacer un perfume muy bonito con ellos, dije. Eusticus miró las flores con los ojos entrecerrados. Tengo que decir que no sabía que las rueyes despidieran un olor tan fuerte. La noche de Chutzaria podría tener un efecto diferente en ellas que otras lunas llenas. Diablos, probémoslo. Cogeré uno para devolverlo, dijo, sonando más como si estuviera teniendo una conversación consigo mismo que contestándome. Emocionado sacó su cinta y, después de murmurar que estas rueyes no se parecían en nada a las que había visto antes, cantó Mese. Eusticus tiró de su bestia alta, su cinta ahora en forma de cuchillo. Se puso de pie en sus estribos y comenzó a cortar ramas para recuperar algunas de las flores. Desde allí, recortó cualquier parte de la rama que no fuera importante, dejando atrás solo las ramas conectadas a las flores, que puso delicadamente en sus bolsas. Eusticus, quiero probar eso también. ¿Eh? Ah, claro. Perdóneme, Lady Rosemine, respondió, levantando la cabeza con una mirada torpe antes de poner inmediatamente una noble sonrisa. Parecía que se había olvidado por completo de todos los demás, quedando totalmente absorto en su pequeño hobby. En ese caso, por favor fortifica tu cuchillo con maná e intenta cortar las ramas como yo lo hice. Está bien, exclamé, copiando a Eusticus y moviéndome para cortar una rama con el cuchillo que me había dado Ferdinand. Era un poco de ensayo, pero necesitaba confirmar si podía recoger las cosas con mi propia fuerza o no. Con mi cuchillo mágico en la mano derecha, llevé a Lesia a la distancia de una flor y luego me asomé a la ventana. Agarré una rama delgada en una mano y presioné el cuchillo lleno de maná contra ella. Por un segundo, mi corazón latía con preocupación sobre si cortaría o no, pero el cuchillo se deslizó a través de la rama como si fuera mantequilla. ¡Guau! Pasó tan fácilmente, murmuré, mirando la rama de rueye en una mano y la herramienta mágica del cuchillo en la otra. El cuchillo era muy respetable, permitiendo incluso a alguien tan débil como yo cortar una rama sin usar mucho maná. Estoy seguro de que habría sido útil en el bosque de mi casa si hubiera tenido uno de estos conmigo, pensé, descartando el exceso de ramas y poniendo las flores recogidas en una de mis bolsas. Uf. Parece que te irá bien con la recolección, dijo Eckhart, habiendo estado aparentemente un poco preocupada de que no pudiera manejarla yo misma. Lady Rosemine, la recolección de la fruta se hará de la misma manera. Solo hay que cortar las ramas para que solo quede la fruta, explicó Eusticus. Bien. Ya sé qué hacer ahora, respondí, dando un suspiro de alivio. Parecía que no tendría ningún problema en reunir el rueye después de todo. Oh, las flores. Habiendo aparentemente recibido suficiente luz de la luna, los grandes pétalos de las flores comenzaron a esparcirse. Se desprendieron uno por uno, revoloteando en la brisa y girando hacia el suelo como hojas en el viento. En el momento en que tocaron el suelo, desaparecieron como si se unieran al suelo del bosque, una efímera expresión de belleza de la que no podía apartar la vista. La visión mágica no duró mucho tiempo. Antes de que me diera cuenta, los pétalos habían desaparecido y no quedaba ni una sola flor en las ramas. Pero había pequeños cristales púrpura que parecían amatistas del tamaño de mi dedo meñique que ahora crecían en su lugar. Esos son los frutos de rueye. Crecen hasta ser así de grandes cuando se exponen a la luna llena, dijo Eusticus, manteniendo su pulgar y su dedo índice separados unos 10 centímetros. Sus labios se enroscaron y frunció el ceño mientras miraba el rueye. Estoy bastante seguro de que estos eran de color amarillo claro cuando los recogí antes. La primera vez que las veo son todas moradas, continuó, claramente absorto en sus propios pensamientos. Era fácil de decir ya que su tono había cambiado completamente. ¿Cambia el color de la fruta según el color de la luna? Puede que lo hagan. También voy a coger algunas para mi informe a Lord Ferdinand. Es decir, si me lo permite, Lady Rosemine. Si son para su informe e investigación, entonces no veo por qué no, respondí. Supongo que no los reúnas todos.
Pero mi conversación con Eusticus al otro lado de la rama del ruelle fue interrumpida por el sonido de pasos de hierba que venían hacia aquí. Y no solo 1 o 2 pares de pasos tampoco. En el momento en que concluí que debía haber docenas y docenas de ellos como mínimo, vi a un grupo de animales, algunos con aspecto de grandes gatos, otros como ardillas, saltar de los arbustos y venir corriendo hacia aquí. Eran animales pequeños y esponjosos que no eran lo suficientemente altos para alcanzar las rodillas de Damuel, pero sus ojos rojos que brillaban espeluznantes en la oscuridad eliminaron inmediatamente toda noción de que eran lindos. «¡Bestias Fai!», gritó Eckhart, sacando la cinta y transformándola en una lanza antes de saltar de su bestia alta descendente. Usando el impulso de su caída, empujó su lanza a través de una bestia con forma de conejo que tenía cuernos en lugar de orejas. La lanza atravesó su estómago y salió por su espalda, revelando una brillante joya clavada en su punta. Un segundo después, la forma de conejo se derritió y desapareció en la nada, mientras que la joya fue absorbida por la lanza. No parecen muy fuertes a simple vista, pero hay muchos. ¿Elimina hasta el último? Sí, señor. Damuel y Brigitte también saltaron de sus bestias altas, sacando sus estapes y transformándolas en su armamento preferido. Con un salto tras otro, comenzaron a cortar las bestias. «Eckhart. ¡Vienen más!», grité. Como todavía estaba montando mi bestia alta en el aire, pude ver a las bestias Fai pululando alrededor del árbol. Había más ojos brillantes en los arbustos de los que podía esperar contar, todos mirando hacia nosotros con clara malicia. Un escalofrío me recorrió por la pura hostilidad en el aire. «Rocemine, no desciendas de tu bestia alta, pase lo que pase. Prioriza la recolección por encima de todo». Rodeando el árbol de ruelle de espaldas a él, los 3 caballeros levantaron sus armas y comenzaron a cortar la horda. Blandieron sus lanzas, apartando a algunos animales y apuñalando a otros hasta la muerte. Algunos se fundieron en la nada, mientras que otros yacían cojeando en el suelo. «¡Ep!». La horda de bestias Fai pululó sobre los cojos y rápidamente comenzó a devorarlos. Verlos priorizar el comerse unos a otros sobre los caballeros armados me puso la piel de gallina. Cuando la horda finalmente se extendió de nuevo, todas las bestias Fai cojas se habían ido. En su lugar había una sola bestia Fai, ahora mucho más grande que las otras. «Damuel. Apunta siempre a la piedra Fai, incluso con las bestias Fai más débiles. Si otras bestias Fai se comen a los más débiles, la lucha solo se hará más dura para nosotros». Eckhart gritó, lo que me bastó para darme cuenta de que las bestias Fai crecieron por comer piedras Fai. Y la bestia Fai más grande se comía a los más débiles a su alrededor para crecer aún más. Al escuchar la advertencia de Eckhart, Damuel apuñaló rápidamente a la bestia mayor con su lanza una y otra vez hasta que, finalmente, logró perforar la piedra Fai. Parecía que las cosas no eran tan fáciles para él, especialmente cuando las bestias Fai podían crecer más fuertes a través del canibalismo. Pero, sobre todo, estaba claro que estaba siendo presionado mucho más fuerte que Brigitte y Eckhart. «Necesito hacer algo, ¿pero qué?». En un momento de pánico, me atormenté por algo que pudiera hacer, pero Eusticus simplemente sacudió la cabeza. «No hay nada que pueda hacer, milady». Eso dijo, pero yo todavía quería ayudar. Pensé tanto como pude, tratando de no dejar que el miedo a ser comido por bestias me abrumara. Pero cuando se trataba de batallas, todo lo que podía hacer era rezar a los dioses. ¿Qué hay de un escudo? Podría rodear el árbol con el escudo de Chutzaria y evitar que entren las bestias. Eso les daría tiempo para sanar y... No. Un escudo de maná impediría que la luz de la luna llena llegara al árbol. Todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano si no podemos reunir el ruelle, dijo Eusticus, llevándome a morderme el labio. Milady, solo tiene que pensar en la recolección. Deje la lucha a los caballeros. Tenía razón. Lo más inteligente sería dejar que los expertos hicieran su trabajo. Pero una aparentemente interminable corriente de bestias Fai salía de los arbustos, y los 3 caballeros estaban desesperadamente abrumados. Eusticus, ¿las bestias Fai siempre pululan en hordas como esta? No, casi no hubo bestias en la luna llena en la que reuní rueyes.
Esto es anormal. Ferdinand mencionó que la noche de Chutzaria era especial, ¿correcto? Una enorme cantidad de maná debe estar contenida dentro de los frutos para atraer a tantas bestias fais. Pero basta con decir no esperábamos que vinieran tantas, dijo Eusticus a través de sus dientes apretados, dejando claro que estaba en conflicto con la situación actual. Mi recolección era la máxima prioridad aquí, y todo lo que podíamos hacer era observar cómo los rueyes continuaban creciendo lentamente. Pero su crecimiento era tan dolorosamente lento que era realmente frustrante. Eusticus, ¿cuánto tiempo más llevará esto? Eckhart gritó desde abajo, con pánico en su voz. Eusticus respondió con un gruñido, todavía mirando los rueyes. Aún no están ni a medio camino de alcanzar su tamaño total. Más bestias de las que podemos contar apuntan a los rueyes. No hay fin para ellos. De los 3 caballeros, Damuel era el que tenía menos maná y el que más luchaba. Sus hombros se agitaban mientras jadeaba por aire. Probablemente se estaba agotando más rápido ya que tenía que compensar su falta de maná con una fuerza física cruda. Eusticus, si no podemos usar el escudo ya que bloquearía el maná, entonces ¿qué tal una oración de protección divina? ¿Puedo rezarle a Angrith, el dios de la guerra, y darle una bendición? Eusticus movió su cabeza para mirarme como si hubiera olvidado completamente que yo podía hacerlo, y luego asintió con ojos brillantes. Sí, eso sería perfectamente seguro. Por favor, bendícelos, mi lady. Oh Dios de la guerra Angrith, de los 12 exaltados del dios del fuego Leidenschaft, te ruego que les concedas tu protección divina, recé, enfocando el maná en mi anillo. La luz azul de la bendición se esparció alrededor del árbol, lloviendo sobre los 3 caballeros. Instantáneamente, todo en su lucha cambió, se movían visiblemente más rápido y más ágiles que antes, incluso matando más bestias fai a la vez como si sus armas se hubieran vuelto más afiladas. Lady Rosemine, esta protección divina es magnífica. Brigitte exclamó. Estaba claro por su tono que estaba más que eufórica, y había un brillo en sus ojos de amatista cuando miraba a su alrededor. De repente, dobló sus rodillas, su falda floreció mientras cambiaba rápidamente de posición. Al principio no entendía por qué había cambiado de posición, pero luego, de repente, lanzó un largo glacial, un arma de asta con una hoja ligeramente curvada en el extremo. ¡Ya! Rugió, su arma silbando mientras cortaba el aire. Cada bestia fai en su camino se rompió y se derritió instantáneamente. Las bestias fai cercanas comenzaron a pulular alrededor de las debilitadas que habían sobrevivido al golpe, pero Brigitte preparó su arma una vez más y dio un paso hacia ellas. Empezó, rugió de nuevo, pisoteando el suelo mientras balanceaba su arma hacia abajo. Su larga hoja brilló, cortando a todo el grupo en pedazos en un instante. Verla balancear continuamente su espada sin pausa fue más que heroico, y me recordó que Karsted había mencionado que tenía más maná que Damuel. Esto facilitará las cosas, dijo Eckhart, ahora teniendo un tiempo mucho menos arduo matando a las bestias fai con Damuel. Lady Rosemine, por favor agarre firmemente este rueye y vierta maná en él. Continúe haciéndolo hasta que su color cambie por completo, dijo Eusticus, señalando un rueye ahora grande. Respondí con un asentimiento, todavía distraída por lo que estaba pasando debajo de nosotros. Milady, su trabajo es cazar las bestias fai dentro del ducado. No tienes que temer por ellos, continuó Eusticus, dándome una mirada firme. Por favor, concéntrate en tu recolección. Su lucha no terminará hasta que hayas terminado. Asentí con la cabeza de nuevo, luego extendí la mano para agarrar el rueye considerable. Tal como lo implicaba su apariencia cristalina, era duro y suave al tacto. Necesito terminar con esto lo más rápido posible. Los caballeros tuvieron que seguir luchando hasta que mi recolección estuviera completa. Miré al rueye frente a mí cuando comencé a verter mi maná en él, pero a diferencia de la piedra fai que solía hacer Alessi, me costó mucho conseguir que entrara mi maná. Podía sentir resistencia, como si no lo hiciera. No quiero maná extranjero en su interior. Sientes tanta resistencia porque la planta fai está viva. No querrías el maná de otros dentro de ti, ¿verdad? Eusticus explicó. Eso tiene sentido.
Podía recordar lo asqueroso que se sintió cuando Ferdinand trató de verter maná en mí para curar mis heridas, durante el exterminio del Trombe. «Milady, reuniré a algunos de los otros mientras vigilo», dijo Eusticus, poniéndose sus propios guantes de bloqueo de maná y recolectando un montón de rueyes todavía puros para sus propios fines. Terminó en poco tiempo ya que no necesitaba teñirlos con su maná. Apreté el rueye cristalino en mis manos, sin dejar de verter maná en él. El sudor corría por mi frente a pesar de ser una noche fresca de otoño. La fruta púrpura comenzó a tornarse de un amarillo pálido mientras la bombardeaba repetidamente con maná, tratando de vencer su resistencia. Solo un poco más. Mientras agarraba la fruta, una de las bestias Fey parecidas a ardillas evadió los ataques de los caballeros y comenzó a correr hacia el árbol, pero Eusticus rápidamente lo pateó para que Damuel lo rematara. No había logrado hacerme daño ni nada, pero estaba completamente inmóvil mientras agarraba la rueye, y ese conocimiento me llenó de una indescriptible sensación de pavor. Seguí vertiendo mi maná en la fruta, cantando «Date prisa» en mi cabeza. Eusticus. ¿Es suficiente? ¿Está completamente teñido? Absolutamente. Por favor, tómalo. Después de comprobar con Eusticus que la fruta había terminado de cambiar de color, saqué mi cuchillo y corté la rama a la que estaba adherida. Entendido. Muy bien, todos. Retirada. Eckhart rugió, su voz resonó en el bosque. Justo cuando comencé a relajarme un poco, se escuchó un fuerte chillido y una bestia Fey con aspecto de gato que había trepado a otro árbol saltó hacia mí. Su boca estaba tan abierta que parecía que su mandíbula podía dislocarse en cualquier momento. Con sus relucientes dientes al descubierto y sus afiladas garras sobresalientes, la criatura se abalanzó sobre mí. «Ep». Crucé los brazos a la defensiva frente a mi cara y cerré los ojos con fuerza. «Milady». Eusticus derribó a la bestia Fey con su estape justo cuando sentí una sacudida pasar por mis manos. Por reflejo abrí los ojos y vi a la bestia Fey caer al suelo, con mi rueye en la boca. «Mi rueye». Grité, inmediatamente tratando de seguirlo con Leslie, pero Eusticus me detuvo con un grito agudo. «No, milady». «Eckhart, aléjate». Eckhart había intentado volar él mismo tras la bestia Fey, pero antes de que tocara el suelo, explotó. O eso es lo que parecía, de todos modos.